mañana y está muy bien. Está muy bien. Sí, estuve mirando porque viste que a veces hay... ¿Qué cosa? ¿En está en el creador o la otra de la...? No, que el material de responsabilidad civil está muy bien. ¿En dónde van a estar? En la fotocopiadora está el material en el creador. ¿Ya está? Hoy van a estar... ¿Ya está, no? Pero ese material, el libro que viene de allá o es aconsejable esa nomás en las clases. Está bien, está lo que yo vi, está bien. Está bien. Está sencillo, está lo más importante, lo que sí, es lo que habíamos dado. La introducción esta que yo les di la clase pasada, eso no está de esa forma. ¿Sí? Te dice que es la responsabilidad, te nombra los elementos, pero... Conviene lo que te conviene. No, me conviene ese también, pero yo le voy a pasar al chico para que les pase un resumen que yo hice. Este igual lo pueden completar de si tienen esta filmina, yo veo que hay algunos que ya lo tienen, pueden ir completando ahora mismo que vamos viendo. Hoy vamos a arrancar, vamos a seguir con el tema de responsabilidad civil para que quede bien clarito. Unas cositas que me faltó en la clase pasada y voy a explicar algunos gráficos que ustedes ya tienen, que mucho no se entiende porque son solo palabritas sueltas, parecen ser. Esa parte está ya. No, ese es, si vos querés darle a Lucía, que te lleve. Bueno. Pero no hay nada, ya. Bueno, la parte entonces yo le voy a entregar ahora a responsabilidad civil para que editen la fotocopiadora. Está todavía. ¿Y usted le puede decir que dejen copy-paste en el creador? En el creador se come el doble, sale muy caro. ¿En serio? Sí, muy caro. Bueno, yo le voy a decir. Es más caro. En el creador sale 100 y en esta sale 60 el libro. Así es diferente. Bueno, le voy a decir. Puede estar cambiando. Le voy a decir. Acá hay como un cuadrito sinóptico. ¿Para esa telecina? Sí. Pídanle que apague, no se sale nadie muy pegado. El cuadrito sinóptico de responsabilidad civil. Hay palabritas que se asemejan a lo que nosotros vimos. La responsabilidad, ¿sí?, es creada siempre, ¿sí?, por el derecho. Es el que hace surgir el régimen de responsabilidad. Como primer elemento, vieron que hay todas cositas sueltas, este es el primer elemento, ¿sí?, la ilicitud. Pero la ilicitud tomada como la conducta, ¿se acuerdan que habíamos visto como uno de los elementos? La conducta antijurídica, la conducta que viola la ley o que viola los principios que nos hacen responder. Bueno, esa ilicitud lleva a la sanción, ¿sí? La sanción que puede ser reflejada en el pago de una indemnización, en el pago de una multa, puede ser administrativo, o en el cumplimiento de alguna condena de privación de libertad, ¿sí? Los objetivos básicos de la responsabilidad civil, primero y principal, es el orden social, ¿sí? En segundo lugar, es la respuesta del derecho ante los daños que sufren las personas causados por otros, ¿sí? La respuesta a los actos, ¿sí?, a las conductas que realizamos, como personas capaces de derecho y de hecho. Y en tercer lugar, la equidad, ¿sí?, el principio de justicia de lo justo, ¿sí?, de que nadie soporte daños injustamente y que tampoco nadie se beneficie con daños causados a terceros. Esta sanción, ¿sí?, que puede ser cualquiera de los tres, vuelvo para abajo, hace nacer una obligación, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado cuando hablábamos de obligaciones y decíamos que las obligaciones pueden nacer de los contratos y también pueden nacer de los delitos y de los cuasi delitos? Bueno,
cuando se comete un acto ilícito que da lugar a la responsabilidad, la sanción es el cumplimiento de esa nueva obligación que surge. Cuando vamos a hablar de responsabilidad civil, la obligación va a ser siempre de dar suma de dinero, pagar indemnización. La responsabilidad civil no se puede cumplir de otra forma, siempre va a ser pagar en dinero, siempre. Y se va a llamar, y se denomina indemnización. ¿Okay? Esta indemnización es la contrapartida del daño. ¿Okay? Eso significa ese cuadrito. Es para que ustedes lo entiendan nomás cuando lo miren, ¿sí? Pero es más fácil, les recuerdo, estudiar los elementos de la forma que yo les había dado. ¿Sí? Yo les explico porque este es un material de la superintendencia por si me quieran hacer. Acá están los dos tipos fundamentales de responsabilidad. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil. ¿Sí? Pueden haber otras, ¿sí? Como ya les había dicho, la administrativa, la responsabilidad fiscal, ¿sí? Pero las que resaltan en este ámbito es la penal y la civil. ¿Cuáles son los objetivos de la responsabilidad penal? Primero y principal, tiene una pretensión ejemplificadora. ¿Qué significa eso? Dar el ejemplo, ¿sí? Otorgando responsabilidad a alguien es dar el ejemplo al resto de la sociedad para que no realice determinada conducta o para que cumpla con determinada conducta. Usted tiene que tener siempre presente que cuando vamos a hablar de responsabilidad penal, vamos a hablar de que nuestra conducta también se consideró un delito. ¿Sí? Que la conducta que nosotros realizamos también fue incluida en el Código Penal como un delito. ¿Sí? Por eso es ejemplificadora y tienen que saber también que las conductas delictivas no siempre implican el hacer algo. A veces el no hacer también implica un delito. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo. No sé si alguien escuchó hablar del abandono de personas. Eso es un no hacer, una omisión. Yo no presto auxilio a alguien que está en peligro su vida o su integridad física. También es un delito cuando no se pasan las cuotas alimentarias. Es un delito penal. Yo no pago la cuota alimentaria, estoy cometiendo un delito de no hacer, de omisión. Segundo, no pretende restaurar económicamente a la víctima. Cuando hablamos de responsabilidad penal, no hablamos del pago de suma de dinero, nunca como indemnización. Nunca como indemnización. Sí, en el caso de las multas como sanción, como correctivo la aplicación de multas. ¿Sí? No pretende restaurar económicamente a la víctima, es decir, que nunca vamos a hablar de indemnización cuando hablemos de responsabilidad penal. Eso no significa que muchas veces no tengamos que pagar suma de dinero, pero esa suma de dinero son multas, no para la víctima. Las multas las cobra el Estado y se reinvierte conforme al Estado, ¿sí? Supuestamente van al patronato de menores, etcétera, etcétera. Bueno, eso habría que ver. Después tenés otra función, que es la función preventiva. Las sanciones más fuertes, aunque nuestra ley dice que las penas del Código Penal no son para sancionar, ¿sí? Sino que son para que la persona se corrija, se reinserte. La función preventiva es muy importante. Es decir, aplicamos fuertes sanciones para
evitar que otras personas cometan los mismos delitos. ¿Sí? Y por último, la función de la multa que ya les expliqué. ¿Sí? En cambio, absolutamente lo contrario es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil tiene como primer objetivo restaurar el daño a la víctima. Restaurar, volver al estado anterior en que se encontraban las cosas antes de restaurar. ¿Sí? El primer objetivo, volver las cosas al estado anterior de la conducta delictiva o la conducta antijurídica. ¿Sí? Muchas veces este restaurar sí se puede cumplir. ¿Sí? Sí se puede cumplir. Supónganse, por ejemplo, que yo tenía un cuadro de Picasso, le doy un ejemplo, y se lo vendo a él y se lo vendo a ella. ¿Sí? Y mi intención era vendérselo a muchas personas y obviamente nunca entregarlo. El primero que compró va a tener la suerte de que se le va a poder restaurar. ¿Por qué? Porque la ley me va a poder obligar a mí que yo le entregue el cuadro. ¿Sí? Vuelva al estado en que deberían estar las cosas. ¿Sí? Y muchas veces este restaurar no se ve posible. Por ejemplo, que yo tengo un accidente y pierdo un brazo. Por más que me pongan la prótesis más hermosa del mundo y el brazo de Nadal, ¿sí? No va a ser mi brazo, no va a poder restaurarse. Entonces, en esos casos se aplica la indemnización. La indemnización reparadora. No es su brazo, pero queremos mitigar el daño que se le causó. Y va a tener que pagar tanta suma de dinero. ¿Sí? Sí, a ver. Y acá hay una definición, RC, cada vez que lean RC es responsabilidad civil. ¿Sí? Responsabilidad civil, institución jurídica, ¿por qué? Porque es creada por el derecho, según la cual un ordenamiento jurídico determina cómo una persona física o jurídica responde frente a otros en caso de ocasionarle daño. Cuando hablamos de responsabilidad civil, pueden responder civilmente las personas físicas como las personas jurídicas. Cuando hablamos de responsabilidad penal, solamente las personas físicas son responsables en el ámbito penal. Yo no puedo, pero me chocan con un camioncito de California que lleva lácteos. Yo no le puedo denunciar a California por homicidio. Le denunciaré por homicidio al que conducía el camioncito. Como era empleado de California, bueno, a California le iba a pedir la indemnización, la responsabilidad civil. ¿Sí? Las sanciones penales son personales. ¿Sí? Se aplican a personas físicas. ¿Y la civil puede ser a físicas y jurídicas? Físicas y En el jurídicas. caso del seguro, la reparación civil, digamos, le corresponde a la compañía. Sí. Si hace el resarcimiento de indemnización, seguiría siempre lo civil. Ahora lo penal sigue corriendo si hay algo penal para la persona que está involucrada en un accidente. Sí, eso vamos a ver ahora
justo ahora vamos a ver eso, no asegura, dentro del seguro, como ustedes dicen, no está cubierto el ámbito penal, ¿sí? Porque nadie puede tomar el lugar de otra persona para responder penalmente. Por eso la única posibilidad, el único servicio que puede ofrecer la compañía aseguradora es la defensa en el juicio penal, ¿sí? Que es facultativo. ¿Qué significa? Que lo puede hacer como no. Elige la compañía, siempre va a elegir la compañía. Ahora vamos a ver ese caso, ¿sí? Eso habla el artículo 112 de la Ley de Seguros. ¿Qué dice el artículo 102 del Código Civil? Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrán contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado. ¿Qué significa? Nosotros tenemos dos ramas del derecho diferentes. Por una conducta antijurídica, la persona va a responder penalmente, vamos a hablar de un homicidio en accidente de tránsito, ¿sí? Que es muy común ahora. Penalmente con prisión o reclusión de 2 a 5 años, como es la sanción por el homicidio en accidente. Y civilmente pagando la indemnización a las familiares directos o las víctimas del accidente. ¿Qué quiere decir este artículo 1102? Que si en el juicio penal, en el juicio criminal, sinónimo, ¿sí?, se demuestran los hechos, ¿sí?, y se describe cómo realmente sucedieron, se determina si hubo culpa o no por parte del acusado, eso no se puede discutir en el ámbito civil, porque ya está asentado en una sentencia. Los jueces penales buscan la verdad real de los hechos. ¿Qué significa? ¿Cómo sucedieron? ¿Cómo acontecieron de forma circunstanciada, precisa y determinada? Nadie puede ser condenado penalmente si el juez no armó la correlatividad de los hechos para dictar su sentencia. En cambio, cuando hablamos del ámbito civil, lo que el juez busca es la verdad jurídica. ¿Qué es la verdad jurídica? Es el convencimiento que se logra del juez luego de cumplir las etapas del proceso. ¿Qué significa eso? Que si yo no presenté ninguna prueba de lo que yo estoy diciendo, ¿sí?, y la otra parte presentó 2 pruebas falsas, que no pude demostrar que eran falsas, no me moví, esa parte va a ganar. Y yo voy a perder, y yo tenía razón, sí, pero usted no probó. Entonces, en el ámbito civil yo estoy ajustada al procedimiento. Si yo cumplo el proceso bien, bueno, voy a ganar. Yo puedo tener razón, mi abogado se durmió 6 meses y perdí un juicio. No se busca la verdad real. Entonces, por eso se le impide al juez civil que retruque los hechos que el juez penal dice que son ciertos. ¿A qué va esto? ¿Por qué les explico esto? ¿Sí? Porque está relacionado con el seguro. Si a mí me condenan en el ámbito penal, por ejemplo, por un homicidio, y me dicen que el homicidio que yo causé en el accidente fue por culpa grave, ¿sí?, casi ya
Indemnización en el ámbito civil, la compañía aseguradora dice, no, espere, acá no hay cobertura. Culpa grave del asegurado incluye. Y ya no van a poder discutir hubo o no hubo, porque el juez penal ya dijo que sí hubo. Fíjense, ¿por qué va a intervenir? ¿Por qué es facultativo a la compañía aseguradora intervenir? Porque muchas veces, primero se discute en el ámbito penal y luego se discute el monto de la indemnización en el ámbito civil. Entonces los abogados de las compañías dicen, mire, vamos a invertir, vamos a defenderle a este cristiano en el juicio penal, porque si sale muy mal parado en el penal, va a ser muy grande la indemnización en el ámbito civil. Entonces, ¿qué hacemos? Lo defendemos en el penal para que salga inocente y acá quizás no pague o quizás pague una indemnización, ya sea por responsabilidad objetiva o quizá por una leve imprudencia o negligencia. ¿Se entiende? Por eso es facultativo. La compañía, si le conviene, va a intervenir, si no le conviene, no intervendrá. ¿Sí? El asegurador está facultado, no obligado, a defender al asegurado en el proceso penal. Va a depender de esa circunstancia. Por lo menos se inicia la parte de instrucción. Una opción más. Se puede no iniciar un juicio civil ante un juez civil. Nuestra ley penal, nuestro Código de Procedimiento Penal, admite que en el mismo juicio penal se le pida al juez que determine la indemnización civil. ¿Sí? La mayoría no lo hace. ¿Sí? La mayoría de los abogados no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el juez penal sabe de penal. Quizás ve el derecho civil, obviamente lo conoce, pero no tiene la misma pasión por la teoría de los daños y la responsabilidad como lo tendrá un juez civil. ¿Sí? Entonces, seguramente, quizás, ahí le va a hablar a la chica. Te dejo esta voz y después le decís la nota a los chicos. Ah, bueno. Gracias. Entonces, el juez, si se le pide al juez penal que determine la indemnización, lo va a hacer, pero va a ser menor. No tiene la práctica en la dedicación que un juez civil, la preparación que un juez civil en el ámbito civil. ¿Sí? Eso quería que ustedes sepan. Entonces, con más razón va a intervenir la compañía aseguradora cuando el damnificado va a pedir en el ámbito penal la indemnización. Entonces ahí sí o sí tiene que intervenir, porque ahí entra el bolsillo de la compañía aseguradora. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Si algo no entienden, me preguntan, porque esto es muy importante y es la base de todo lo que ustedes van a trabajar. La mayoría de los seguros es sobre esto. Le hago una consulta. Cuando en una cobertura ya dice la cobertura jurídica, que es uno de los ítems que a veces aparece en la cobertura de una póliza, ¿a qué se refiere? Lo de cobertura jurídica está hablando, yo entiendo, como asesoramiento y defensa. ¿Sí? ¿En qué ámbito? Y ahí tenés que aclarar, se utiliza para rellenar el contrato la ley. Va a ser obligatorio en el ámbito civil y facultativo en el ámbito penal. ¿Sí? Cuando nos dejan un vacío en blanco ahí la ley, como en ese caso que plantea el señor, ese vacío se completa con la ley de seguros. Si yo no puedo completar ese vacío con la ley de seguros, me voy al Código Civil. ¿Sí? O alguna ley específica que esté relacionada, por ejemplo, la ley de defensa del consumidor. Pero primero vamos a tratar de cerrar. Responsabilidad y cobertura. ¿Sí? Esto vamos a dejar porque lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Sí?
Ya lo vamos a ver esto, ¿no? Ahí está. Cuando hablamos de responsabilidad civil, vamos a hablar de dos tipos. Básicamente, esto lo vimos el viernes pasado. Dos tipos de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Creo que esto no les expliqué, ¿no? ¿Qué es contractual y extracontractual? Cuando hablamos de responsabilidad contractual, estamos hablando de la que surge o nace de un contrato. Cuando un contrato no se cumplió o se cumplió de manera defectuosa, causando un daño a la otra parte. Los daños serán indemnizados con lo que determina el Código Civil, ¿sí? O con la sanción que se haya establecido en el mismo contrato, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. ¿Vieron los contratos de alquiler? ¿Sí? Los contratos de alquiler, cuando se firman, dicen, bueno, si el contrato de alquiler, alguna de las partes rescinde antes de los 6 meses, tiene que pagar como multa, le ponen multa, pero es tipo indemnización, la suma de 1 o 2 alquileres, ¿sí? Adicional. Entonces, en ese contrato ya se está pactando qué es lo que se va a indemnizar para el caso que el contrato no se cumpla, ¿sí? Hay casos donde no se pacta y que los daños son mucho mayores, ¿sí? Supónganse que yo tengo, qué sé yo, yo soy una empresa distribuidora, ¿sí? Distribuidora de carne, y firmé contratos con 50 carnicerías que entre viernes, sábado y domingo le iba a abastecer de una res entera a cada uno, ¿sí? Y que se me iba a pagar el 50% cuando firmábamos el contrato y el resto cuando se lo entregaba, ¿sí? Por ende la gente ya estaba alargando sus ofertas porque ya sabían cuánto iba a salir de la carne, ¿sí? ¿Qué pasa? La empresa transportista, la que me transporta la mercadería con la obligación de pagar los impuestos para el ingreso a la provincia, no paga los impuestos. Entonces queda detenido la carne allá en el control. 2 días, 3 días no pagan, se pudre, a mí no me llega. A mí me van a demandar, ¿sí? Las 50 carnicerías a las que yo le vendí, porque el contrato decía que yo le iba a entregar viernes, sábado y domingo, diferentes días cada una, ¿sí? No me va a demandar solamente por la plata que ellos me pagaron, que ahí vendría la parte de devolver las cosas al estado anterior. Me van a pedir que yo le indemnice por los clientes que perdieron y por los negocios que iban a hacer y la ganancia que iban a obtener y que no obtuvieron, ¿sí? En base a ese contrato, ¿sí? Eso es la responsabilidad contractual. Después tenemos la responsabilidad extracontractual, donde no media ningún contrato, sino que te otorga la responsabilidad directamente la ley. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de obligaciones, hablábamos que las obligaciones también pueden nacer de los delitos y los cuasi delitos. ¿Sí? Vamos a refrescar un poquitito. Cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, estamos hablando de conductas ilícitas que causan daños a terceros. Conductas ilícitas que causan daños a terceros. Serán delitos si a su vez quedan subsumidas en un delito penal, como le había dicho al principio, y serán cuasi delitos, o se llaman cuasi delitos, cuando son conductas antijurídicas, pero no llegan a constituirse delitos porque no están en el Código Penal. ¿Se entiende?
usado por la doctrina, lo de cuasi delito, para que querían diferenciar del delito, porque no siempre se vuelve delito una conducta antijurídica. Por ejemplo, el violar el principio de no daño. ¿Cómo se va a responder cuando hablamos de responsabilidades contractuales y extracontractuales? ¿Sí? Nosotros, de las conductas que realizamos, podemos tener tres tipos de consecuencias. Tres grandes tipos de consecuencias. Las consecuencias inmediatas, las consecuencias mediatas y las consecuencias eventuales o casuales. Serán inmediatas las que surgen de manera automática por el incumplimiento o por el acto delictivo o cuasi delictivo. ¿Sí? ¿Vieron cuando hablamos de daño material y el daño emergente? ¿Sí? Lo primero que se ve luego de la conducta: choco, el daño al auto o quizá la pierna que se me rompió. ¿Sí? Cuando hablamos de consecuencias mediatas, son aquellas que surgen luego de que transcurre un tiempo prudente. ¿Sí? Y las consecuencias casuales o eventuales son aquellas consecuencias que pueden o no surgir luego del transcurso del tiempo. Las consecuencias causales o eventuales no se reparan, no se pagan. ¿Sí? ¿Cuál? Las casuales o eventuales. ¿Por qué? Porque yo no puedo demostrar si va a suceder o no va a suceder. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un accidente con el auto, me chocan, ¿sí? Tengo un golpe muy fuerte, me quiebro una costilla, ¿sí? Me rompo una pierna, me quiebro una costilla y se destroza el auto. Consecuencias inmediatas: el destrozo del auto, la costilla y la pierna rota. Bueno, me recupero, me arreglo la pierna, arreglo el auto. Después de 3 meses me empiezo a descomponer, me hacen un estudio y tengo un coágulo en el cerebro a causa del golpe de aquella vez. Esas son las consecuencias inmediatas que se puede determinar que fueron a causa de aquella conducta y deben repararse. ¿Sí? Esa operación de cerebro sí va a tener que pagarme la persona que me chocó, que me causó el daño. ¿Sí? Pero las consecuencias eventuales va a ser que quizá acá dentro de 2 o 3 o 5 años me puedo morir o no me puedo morir. ¿Sí? Eso no se va a pagar porque no sabemos. Me puedo morir de cualquier otra cosa, pero no es. ¿Sí? Siempre tengo que probar las consecuencias mediatas e inmediatas. ¿Sí? Cuando hablamos de responsabilidad contractual que deriva de los contratos, siempre se pagan las inmediatas y las mediatas si se encuentran, si se volvieron previsibles. ¿Sí? Las consecuencias inmediatas siempre y las mediatas si son previsibles. Por ejemplo, si una carnicería, una de las que yo le vendí, recién había abierto, Pero está en contractual, recién había abierto, había inaugurado, y todo el dinero que tenía invertido en mis carnes, es muy probable, muy previsible que termine en quiebra. ¿Sí? Cuando hablamos de responsabilidad extracontractual por delitos o cuasi delitos, también se van a responder de las mismas cosas. Siempre las consecuencias inmediatas y las mediatas que puedan acreditarse. ¿Sí? Ahora sí, tenemos que saber, ¿y quién tiene que probar? Esto es muy importante y es muy seguro que se los pregunten
en el Las final. mediatas también se tienen que probar. Sí, siempre tenés que probar las consecuencias Extra cuando en las dos. Sí, se pagan en inmediato y en la... se pagan las dos. Las dos se pagan. ¿No? Las casuales o eventuales. Pero las son las inmediatas que- se pagan sí o sí y las inmediatas se pagan sí o sí, las inmediatas siempre y cuando se pruebe. Siempre y cuando se pruebe. En realidad, ¿sabes por qué no te aclara la ley respecto de que siempre se pruebe estas? Porque estas generalmente, ya cuando uno reclama y la primera documentación que presenta ya está acreditado. Esto yo tengo que, generalmente las mediatas tengo que probar mediante pericias. ¿Sí? Por ejemplo, las médicas, la contable. Esto me va a generar, yo perdí esto, mire mi contrato. Esto yo pagué, nunca me cumplieron. ¿Sí? Y perdí tal cliente, pruebo re rápido. Pero esto me puede llevar a la quiebra. Después no me va a decir, seguro. No, tengo que pedir un perito para que haga una investigación para ver si me va a llevar a la quiebra. ¿Sí? ¿Quién tiene que probar la carga de la prueba? Eso es importante y le piden en el programa. Y tienen que probar la carga de la prueba. La carga de la prueba, cuando les pregunten sobre la carga de la prueba, hace referencia a quién tiene que probar. ¿Sí? Los daños, sobre todo. Esto funciona así. Los hechos, porque lo que se prueba en juicio son los hechos, ¿sí? Los hechos deben acreditarse o debe acreditar la parte que los alega. Si yo digo que las cosas sucedieron de esta forma, yo tengo que demostrar que sucedieron de esta forma. Y la otra parte va a venir y va a decir, no, pasó de esta forma. Va a tener que demostrar que sucedieron como él dijo. Por lo tanto, el principio general de la carga de la prueba es que los hechos deben ser probados por las partes que lo alegó o por la parte que lo alegó. ¿Sí? Lo nombró. O sea, el que culpa tiene que probar. El que culpa tiene que probar. Y el que se defiende tiene que probar su defensa. ¿Sí? En el ámbito civil estamos hablando, ¿sí? Porque en el ámbito penal el que investiga, el que junta pruebas es el juez de instrucción. En el ámbito civil son las partes las que le llevan las pruebas al juez. Mire, este es el contrato, llámele al perito y le presenta la pericia. Si yo no me muevo, si las partes no se mueven, el juez nunca va a llegar a la conclusión. ¿Sí? Después, lo que se suele dar, y que se da casi siempre, es la prueba diabólica, lo que se le denomina técnicamente como prueba diabólica o prueba imposible. Son pruebas imposibles o diabólicas las negativas, ¿sí? Hechos negativos. Le doy un ejemplo, ¿sí? ¿Vieron generalmente cuando hay la disputa común de suma de dinero, cuando se hacen juicios sobre suma de dinero de préstamos? Yo le pagué y no me pagó. ¿Sí? Yo le demando al muchacho porque yo le presté 100.000 pesos y le inicio una acción judicial, yo soy la actora, ¿sí? La supuesta damnificada. Le demando al compañero porque yo le presté 100.000 pesos y él no me los devolvió. Entonces quiero que el juez le condene a que me devuelva, le embargue la camioneta y con eso que se ejecute y me pague. El señor viene, se presenta en el juicio y dice, sí, yo le pagué. Si vamos a la regla general, él tiene que probar que me pagó y yo tengo que probar que no me pagó. ¿Cómo yo?
5.000 testigos para... Él puede traer 5.000 testigos que digan, sí, le pagó. ¿Y yo? No puedo llevar 10.000 testigos que digan, no, no me pagó. ¿Y usted cómo sabe que no le pagó? No, porque no. En caso de pago, sí, pero va a haber algo. Entonces, como se vuelve para mí una prueba diabólica, porque no puedo demostrar lo negativo, el juez le dice, usted, que está en mejor posición, pruebe que sí le pagó. Y si él tiene el recibo, ¿sí?, firmado, o tiene el ticket de depósito en el banco, etcétera, etcétera, demostrará, ganará, yo perderé el juicio. Y además me puede contrademandar por daño moral. Pero si no tiene, ¿quién gana el juicio? Gano yo. Pero ustedes van a decir, es injusto si usted no hizo nada, no trajo ni siquiera un testigo. Bueno, pero yo me veía en la parte más dificultosa de probarlo, tuvo que hacer él y él no pudo. ¿Se entiende? Eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar, ¿sí? Lo que se llama el principio general de la carga de la prueba, cada uno prueba lo que alega, y lo que es la inversión de la carga de la prueba, o lo llamado, la llamada comúnmente prueba diabólica, donde el juez ordena que la otra parte demuestre los hechos de la contraria. ¿Sí? O sea, acá no hay principio de inocencia. No hay principio de inocencia. Por eso en el ámbito penal hay principio de inocencia. Porque el culpado, el imputado, no tiene por qué presentar pruebas. El que tiene que demostrar la culpabilidad es el Estado, ¿sí?, por medio del juez, mediante requerimiento fiscal. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Perdón, la pruebas de diabólica serían solo las pruebas de los hechos negativos. Sí. Deben demostrar o probar. El juez obliga a la otra parte que demuestre los hechos por ser más favorable, por estar en una posición más favorable. A la parte acusada. Exactamente. No es generalmente no digo la parte acusada, en mi ejemplo la parte acusada. Pero no siempre funciona así. ¿Sí? Lo que el juez carga es a la parte que tiene más posibilidad de demostrar que la otra. Porque si yo entrego el dinero, el recibo, de demostrar su posición. exactamente. Cuando se habla de la responsabilidad civil, vamos a explicar un poco esto, qué quiere decir, te van a leer. Responsabilidad civil, su tratamiento tradicional, dice, culpa o dolo como presupuesto indefectible, dice. Además del hecho generador y el daño. Dice como hecho indefectible, ¿sí? Como que tiene que estar sí o sí, o si no, no existe responsabilidad. ¿Sí? No es así. No es así. Cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, ahí sí tiene que haber culpa o dolo, ¿sí?, para identificar cuál fue, ¿sí?, el aporte de ese sujeto. Pero cuando hablamos de responsabilidad objetiva, no vamos a hablar de culpa o dolo, indefectiblemente, ¿sí? Acuérdense, responsabilidad objetiva, daño causado con las cosas. Responsabilidad subjetiva, daño causado por la conducta del sujeto, ¿sí? Esto escriban acá, ya que tienen espacio, ¿sí? Escriban responsabilidad subjetiva. Entonces, después cuando leen responsabilidad subjetiva, se les aclara. Mira, escriban acá al lado, no sé ustedes lo que tienen, en este cuadrito pongan responsabilidad subjetiva, entonces cuando leen ya van a identificar. ¿No es objetivo?
No, porque dice que tiene que haber culpa o dolo como presupuesto indefectible. Entonces, subjetivo. Sí. Cuando hablamos de responsabilidad contractual, la mayoría de las veces va a ser por culpa o dolo el incumplimiento. Responsabilidad contractual. ¿Sí? El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato se debe a una culpa o dolo. Generalmente, cuando hablamos de responsabilidad contractual, la que viene de los contratos, que yo le dije que surge porque hay incumplimiento o cumplimiento defectuoso, casi siempre vamos a hallar la figura de la responsabilidad subjetiva. Yo no cumplí porque no pude, porque no quise, etc. Para eximirme de responsabilidad, voy a tener que demostrar que no hubo culpa, que no hubo dolo, sino que hubo caso fortuito, fuerza mayor. ¿Sí? Cuando estamos hablando incumplimiento contractual. ¿Sí? Cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, ahí sí podemos hablar de culpa, dolo, de cosa riesgosa, peligrosa, ¿sí? De lo que es responsabilidad subjetiva y objetiva. ¿Sí? Tengo más posibilidades de escabullirme cuando hablamos de responsabilidad extracontractual con la exclusión, pero no con la contractual. ¿Sí? Eso que ustedes leen tiene mayor importancia. Responsabilidad civil subjetiva empieza a ser cuestionada. Vamos a ver qué dice esto, porque no me acuerdo. Pregunta: ¿por qué motivo los sujetos pasivos de los beneficios de los propietarios de estas cosas riesgosas debían probar para hacerse acreedores de una indemnización por los daños, acreedores de una indemnización, está mal, acreedores de una indemnización por los daños que ellas les habían provocado, la culpa o dolo de su dueño o de quien las utilizaba? Perdón, esto yo no hice la carta. Bastante error. ¿Por qué motivo los sujetos pasivos de los beneficios de los propietarios de estas cosas riesgosas debían probar para hacerse acreedores de una indemnización por los daños que ella les había provocado, la culpa o el dolo de su dueño o de quien las utilizaba? ¡Ay, entendí! Perdón, entendí, ¿qué le está diciendo acá? Que en un principio, ¿sí? cuando todo esto de la revolución industrial, ustedes estudiaron mucho en la secundaria, los que eran propietarios de las maquinarias que se utilizaban, ¿sí? para poder ellos, ¿sí? cuando causaban algún daño a algún tercero, ¿sí? esos terceros, para poder ser acreedores de una indemnización, debían demostrar la culpa o el dolo del dueño de la máquina o de quien la utilizaba. Eso es lo que yo les había comentado en la clase pasada, que en un principio existía solo la responsabilidad subjetiva. Por lo tanto, si no había culpa, si no había dolo, nadie pagaba nada. ¿Sí? Esa injusticia, porque generaba una injusticia, ¿sí? Decir, bueno, nadie tuvo intención, nadie quiso que a mí me pasara nada, pero me pasó y me quedé, ¿sí? en silla de ruedas porque sí. Esa injusticia tuvo que ser reparada y ahí fue cuando se modifica el Código Civil. Esto no quiere decir eso, no dice eso, pero yo les explico, creo que por eso dice, no sé, la verdad no sé. Entonces surge esta posición doctrinaria de la responsabilidad objetiva con la incorporación del artículo 1113 al Código Civil. ¿Sí? Tiene como novedad que invierte la carga de la prueba al dueño guardián, que debe probar la culpa de la víctima
o de un tercero por el que no debe responder, si se quiere eximir de responsabilidad. ¿Qué implica esto? A mí que me dañaron, ¿sí? Yo que no puedo demostrar que hubo culpa, que hubo dolo del dueño del automóvil, solo puedo demostrar que es el dueño del automóvil, presento el informe de registro, digo, él es el dueño, qué sé yo si iba bien, si iba mal, si salió el boliche, no sé, yo solo sé que este auto me chocó. Entonces el juez dice, bueno, invertimos la carga de la prueba y usted demuestre que usted no tuvo culpa. Usted demuestre que usted no obró con dolo. ¿Sí? Entonces, la persona que es demandada tiene que demostrar que hay alguno de los factores que yo le había dicho en la clase pasada de exclusión de responsabilidad. ¿Sí? La culpa de la víctima, la culpa de un tercero por quien no debe responder, un caso fortuito, fuerza mayor. ¿Sí? Si él demuestra eso, queda excluido de responsabilidad. Si no demuestra, tiene que pagar. Por ser solamente el dueño de la cosa que causó el daño. ¿Se entiende? Ahora, cerró. Siempre es así que después pide la inversión de carga de prueba cuando no pueden mostrar el... Generalmente, ya nosotros los abogados actuamos de manera automática. Sabiendo que va a ser así. No sé si sabiendo que va a ser así, pero cuando hablamos del procedimiento, usted me demanda a mí. Cuando el juez recibe su demanda, lo primero que dice es: téngase la señora por presentada y tenga por iniciado juicio de daño y perjuicio contra Menganita, soy yo, contra Natalia. ¿Sí? Córrale traslado a Natalia para que en 15 días se defienda. Entonces vos me notificás a mí. El juez todavía no dijo nada de la carga. Cuando yo me voy a defender, yo primero tengo que ver de qué vos me acusaste. Entonces, cuando yo me defiendo de lo que vos me acusaste, sabiendo que vos tenés la prueba de que mi auto fue el que te lastimó, ¿sí? Y tenés los datos del vehículo, a mí lo único que me queda por el Código Civil es decir, no, la culpa fue de ella se atravesó. ¿Sí? Ahí yo ya estoy automáticamente tratando de hacer valer una de las cláusulas de exclusión. Entonces el juez, cuando tiene tu demanda y mi contestación, dice, bueno, pruébense los hechos. El juez no dice, usted pruebe tal cosa, usted pruebe tal otra. Cuando usted presenta su demanda, usted ofrece la prueba con la demanda. Usted cuenta, si fueron los hechos, bueno, yo tengo testigo, tengo la pericia, tengo tal documentación, pido tal pericia, pido una revisación médica, y yo cuando le contesto a usted, yo también presento mis testigos, presento los documentos, y después lo único que hace el juez dice, bueno, esa prueba sí, esa prueba no, esa prueba sí, esa prueba no. ¿Sí? Así funciona la realidad procesalmente. ¿Sí? Y el juez tiene la facultad de pedirte una prueba más, que se llaman pruebas para mejor proveer, cuando algo le quedó en duda. ¿Sí? Supóngase que el juez le quedó en duda porque nadie puso hincapié quién manejaba el auto. Iban 2 personas en el auto, pero al juez no le quedó claro cuál de las 2 personas manejaba. Entonces dice, bueno, como prueba para mejor proveer, ¿sí? Le solicito a la señora fulana de tal que presente la copia del expediente penal. Y ahí ella tiene que ir, traer el expediente y presentar el juez. ¿Se entiende? Así funciona en la realidad. El artículo 1100, ¿qué hora es? 3:30. Ah, bueno, terminamos este. Este es el artículo 1113 que se incorporó, la modificación que se incorporó al Código Civil, pero ya hace muchos años, ¿sí? Donde hacen hacer esa responsabilidad objetiva, ¿sí? Es muy importante que lo copien, que bajen de internet, que tengan y que lo lean y lo recontralean, porque es lo que se aplica. En los casos que vamos a ver, ustedes van a ver cómo en verdad se aplica
Y los jueces siempre nombran y requete nombran, ¿sí? La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia. ¿Sí? Eso ya le había explicado el viernes. Los hijos y los empleados que están ejerciendo su función de empleados. O por las cosas de que se sirven. O que tienen a su cuidado, dueño y tenedor. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, ¿por qué dice dueño o guardián? Depende a quién se le demande, o si se le demandan dos. Para eximirse de responsabilidad, para hacer desaparecer su responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no tuvo culpa. Primero, yo no tuve culpa. ¿Sí? Pero si el daño hubiese sido causado por el riesgo o el vicio de la cosa, por el peligro de la cosa que utilizaba, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando, probando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, alguien que no está ligado a mí de ninguna forma. ¿Sí? Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable. ¿Sí? Acá está. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? ¿Y qué yo tengo que demostrar para sacarme esa responsabilidad objetiva de encima? ¿Sí? Es largo el artículo y... ¿Sí? Copien. El texto no es el original, dice ahí, pero es el original, es textual. Es textual. Acá está dividido, denle paso, si lo quieren se ve mejor, y está dividido en los 3 párrafos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo de 10-15 minutos, porque vamos a seguir un rato más. ¿Sí? Hacemos un recreo y seguimos. ¿Y puede leer o nos presta la mirada? Sí, les digo. ¿Quieren saber? Sí. Dice, Aguilera María, aprobado. Aguirre Walter, aprobado. Arrieta, recupera. Vareiro, aprobado. Benítez Noelia, aprobado. Beto Enzo, recupera. Berenguer Luco Gonzalo, aprobado. Bon Natalia, aprobado. Borja Débora, recupera. Borja Loida, aprobado. Cabrera Ronaldo, recupera. Campos Santiago, ¿quién es Cabrera? Ese tiene que hablar allá adelante. Campos Santiago, aprobado. Chamorro Ángela, aprobado. Chávez Ortega, aprobado. Cristando Sergio, ¿ese no está, no? Porque tiene que ir allá también. Da Silva Laura, aprobado. Faustino Marcos, aprobado. Fernández Alejandra, recupera. Fernández Sandra, aprobado. Jiménez Griselda, aprobado. Godoy María, recupera. González Ángela, aprobado. González Adolfo, aprobado. González Patricia, aprobado. Guidet María Rosaura, aprobado.
Opoca Jorge, aprobado. Otazú Luis, aprobado. Paredes Víctor, aprobado. Peragallo Silvana, recupera. Pérez Nérida, aprobado. Rodríguez Cristian, aprobado. Rodríguez Ricardo, aprobado. Rojas Héctor, aprobado. Rolón Vanessa, recupera. Sánchez Rocío, aprobado. Analía, aprobado. Son tres que se llaman igual, apellidas iguales, las tres están aprobadas. Dos y un muchacho, perdón, están aprobados. Después, Sotelo Valeria, aprobado. Tarabini, aprobado. Pierre Maximiliano, aprobado. Vargas Rocío, aprobado. Vega Eduardo, recupera. Verdún Héctor, aprobado. Y Vizcay Carmen Charles. ¿Vos? ¿Cómo es? Carlos, Chipi, Charles. Estaba asustado, pero... Lo que no nombré, no hay notas. 75, pero sacan unos 10, 65. Aprobado 38, desaprobado 12, recursantes 3 y ausentes 20. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Ahí está. Vamos a ver las coberturas asegurativas y algunos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como repasito porque ya habíamos visto esto, ¿sí? Primero la base de ocurrencia, ¿sí? Que son todos los hechos que ocurren durante la vigencia de la póliza. Eso va a estar incluido, bueno, es la cobertura, ¿sí? Pudiendo el tercero reclamar dentro del plazo de prescripción. ¿Cuánto es el plazo de prescripción? ¿Seguro? Sí. Un año de obligación. Está perdido. Un año que la obligación es exigir. ¿El plazo de prescripción? 2 años. 2 años. 2 años. Base. Sí, estamos hablando de reclamo judicial. Base de reclamo, periodo de reporte de siniestros. ¿Sí? No sé qué tiene que ver esto acá entre medio, pero bueno, ustedes sabrán después. Después vamos a hacer más hincapié en esto cuando terminemos la parte de básico que a mí me interesa. Culpa. Existe culpa cuando una determinada conducta viola el deber de actuar con precaución, diligencia y lealtad a las relaciones con sus semejantes. ¿Sí? No hay intención de dañar, ¿sí? Pero la conducta no es del todo correcta, ¿sí? Para producir buenos efectos. Acuérdense siempre que cuando vamos a hablar de culpa, siempre tenemos que distinguir qué tipo, ¿sí?, de culpa es donde se incurre, si en la negligencia, en la imprudencia, en la impericia, la culpa concurrente o la culpa grave. La impericia, la culpa concurrente, la culpa grave son dos tipos diferentes que se toma dentro de seguros. ¿Sí? ¿Qué es la culpa concurrente? ¿Escucharon hablar una vez? Cuando tanto, ¿sí?, el infractor como el damnificado tuvieron en su intervención en el hecho, ¿sí?, una conducta no diligente. Ambos. ¿Sí? ¿Vieron esos siniestros que
pasan porque uno va en exceso de velocidad y el otro cruzó el semáforo en rojo. ¿Sí? Ambos se encuentran violando una norma jurídica. Por eso hay culpa concurrente. Cuando hay culpa concurrente, se responde en la parte que excede, ¿sí?, la culpa. ¿Sí? Porque muchas veces la infracción de una de las partes no pudo haber sido causa de un daño tan grande. ¿Sí? Supóngase un ejemplo, que yo venía en exceso de velocidad, no desmedido, y que una persona que cruzó en rojo el semáforo me choca, me destroza mi automóvil y me causa graves heridas y lesiones. Yo lo demando y no puedo perder mi derecho al daño, que me indemnicen el daño que yo sufrí, porque me digan, no, usted tiene exceso de velocidad. Pero mi exceso de velocidad nunca pudo haber producido el daño que me causó el choque. ¿Sí? Entonces, en el exceso de culpa es donde se indemniza. ¿Sí? Y después tenemos la culpa grave. ¿Sí? La culpa grave no está definido en el Código Civil, porque en el derecho civil y en el derecho penal no existe la culpa grave. La culpa grave es un invento del microsistema asegurativo. Está solamente en la ley de seguros y no existe en ningún lado más. Ni en el civil ni en el penal. Ni en el civil ni en el penal. Cuando ustedes me pregunten si existe, no es la pregunta esa, porque hay un parcial donde ponen esto, que dice los tipos de culpa son este y esto, o culpa doble, culpa grave, doble culpa, ¿sí? Muchos ponen dolo y culpa, los factores subjetivos. Y en realidad ahí tienen que responder que es dolo, culpa y culpa grave, porque para ustedes sí existen. ¿Sí? La culpa grave, al no tener definición, la jurisprudencia dice que es la máxima diligencia. ¿Sí? Negligencia. La máxima imprudencia, la máxima impericia, haciendo referencia que ya se llega al punto de la torpeza. ¿Sí? Una cosa es que yo maneje en exceso de velocidad y otra cosa es que yo maneje a la madrugada, con las luces apagadas, en exceso de velocidad, con una borrachera que me agarré en power y encima sin ningún cinturón de seguridad ni ningún otro método de precaución. Eso es culpa grave. La culpa grave siempre excluye la cobertura. Por más que se haya dado culpa concurrente con el damnificado, siempre excluye la cobertura. ¿Sí? Porque ya está entrando a un dolo eventual. ¿Sí? Hay autores que confunden la culpa grave con el dolo eventual. ¿Sí? ¿Escucharon hablar del dolo eventual? El dolo eventual no es la intención de dañar, pero es aquella conducta que despliega una persona, ¿sí?, que por seguridad va a causar un daño a alguien, o que seguramente puede llegar a lesionar, matar o dañar. ¿Sí? Es decir, yo no tengo intención de matar a nadie, pero yo en Navidad salgo con mi escopeta con 32 tiros y empiezo a tirar un tiro al aire. ¿Cómo ¿Sí? se llama eso? Dolo eventual. No tengo la intención directa de matar, pero yo me tengo que representar que puedo llegar a matar con esa conducta. ¿Sí? Y eso se utiliza mucho. ¿Sí? En el ámbito civil, en el ámbito penal, no se usa culpa grave, se usa el dolo eventual. ¿Sí? ¿Hay culpa grave entonces? Muy bien.
Ahí. Daño. Bueno, esto ya vimos daño. Los presupuestos ya vimos y ahora vamos a entrar a lo que es responsabilidad, específicamente viendo la ley de seguro. Ay, encima parece... Cuando hablamos de ley de seguros, la parte de responsabilidad civil está regulada del artículo 109 al 120. ¿Sí? Ese es el trajín de artículos que habla sobre responsabilidad. Los tienen que saber porque son todos importantes, no de memoria. De la ley de contrato de seguro, 17.418. ¿Sí? Primero y principal, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad civil? ¿Cuál es el alcance de la cobertura de ese seguro de responsabilidad civil? ¿Qué pretende? Dice, el asegurador, esto ya conocen de memoria. Disculpe, ¿dijo de qué artículo? Del artículo 109 al 120. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato. ¿Sí? Responsabilidad prevista en el contrato se toma de manera generalizada. Si es respecto a automotor, responsabilidad civil, todo el área de automotor, y tenemos... Es impresionante la responsabilidad civil lo que garpa, como dicen muchos, ¿sí? Prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. ¿Sí? ¿Qué tiene que suceder? Primero tengo que tener un contrato, tiene que suceder el hecho antijurídico que me cree responsabilidad en el plazo que se encuentra convenido en el contrato. El contrato es por un año, dentro de ese año, si es por 6 meses, dentro de 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es fácil. La cobertura. El artículo 110. Costas en causa civil. A. La garantía del asegurador, la garantía que ofrece la compañía aseguradora, comprende también, además de mantener indemne, además, el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero. Cuando el asegurador deposite en pago la suma asegurada y el importe de los gastos y costas devengados hasta ese momento, dejando al asegurado la dirección exclusiva de la causa, se liberará de los gastos y costas que se devengan posteriormente. Esto parece un poco complicado. ¿Qué quiere decir este artículo? Primero habla la parte principal. La compañía aseguradora mantiene indemne al asegurado y paga los gastos y costas del juicio. ¿Qué son los gastos? Son todos, ya sean honorarios de otros profesionales, requerimientos, pericias que se hagan dentro del juicio, y las costas son los gastos de juicio, que hoy por hoy son el 3% del valor total de los reclamados, más los honorarios de los profesionales. ¿Sí? Ahora, Sí. en ese caso, como en el caso de la chica que le había agarrado el cabello en el látigo, se le condenó a pagar. Sí. Pero eso porque se había iniciado juicio y había pasado 6 años, creo, y todo, se pagaban los intereses y las costas. Sí. Ahora sí, la aseguradora tiene un límite, es decir, en el contrato dice, bueno, te cubro hasta 3 millones. La indemnización por el daño es, supongamos, de 3 millones. Y
y la aseguradora paga sin ir a juicio, o sea, paga los 3 millones y las costas. Ahí está. Eso es lo que aclara la segunda parte del artículo. Si la indemnización que tiene que pagar, acá tenemos unas cuantas posibilidades. La primera posibilidad es que se le demande a la... Si estamos hablando de costas, es porque la compañía no pagó en tiempo, ¿sí? O pagó un monto no suficiente, ¿sí? Por ejemplo, supóngase que viene la señora por un siniestro y dice, bueno, yo quiero reclamar, los daños de mi vehículo y los gastos médicos de la pierna. Y después surge un golpe interno que son los daños mediáticos. Y la compañía, cuando va a hacer de nuevo el reclamo, no le va a responder, porque le va a decir que ya pagó. Entonces ella le puede demandar. La compañía se obliga a pagar las costas. Si entre las indemnizaciones que le paga la señora llega al tope, vamos a suponer que es 1 millón, la compañía dice, yo respondo hasta 1 millón. Bueno, la indemnización llega a 1 millón. Igual tiene que pagar las costas, porque el tope indemnizatorio no está incluida las costas, porque las costas no son indemnización, son cargas adicionales para la compañía. ¿Sí? Por eso las compañías, cuando ya se están viendo perder el juicio, dicen, espere, yo me allano. Allanar es reconocer el reclamo. Yo voy a hacer un depósito judicial y pongo a disposición del actor la indemnización y hasta acá, su señoría, ¿cuántas son las costas? Y yo hasta acá pago. En ese caso, como el asegurado, ¿sí?, sigue teniendo derecho a continuar el proceso, ¿sí?, porque el asegurado puede decir, pero compañía, usted está pagando, pero yo no fui culpable. Pero la compañía se está viendo perder el juicio porque, por ejemplo, no tiene pruebas, o se perdieron las pruebas, o puede pasar cualquier eventualidad. Dice, no, yo no quiero salir condenado. Usted pague si quiere, pero yo sigo hasta la última consecuencia donde a mí el juez diga que yo no tengo que responder porque yo no fui culpable. Uno que otro reprobado siempre hay. La compañía de reconocer y depositar se libera automáticamente de sus dos principales obligaciones: indemnizar y pagar. Lo que siga de ahí para adelante el asegurado va a correr por cuenta de él. Las costas que se devenguen a partir de ese entonces para adelante. Y tendrá que poner sus abogados. ¿Sí? Porque la compañía responde y saca a su abogado. ¿Sí? Pondrá a su abogado y seguirá. Sí, lo mismo, a ver, en los casos, por ejemplo, de un accidente, de tránsito, dos autos, el segundo te cubre y vas a los talleres y te hacen una proforma con el costo de la reparación y todo eso. Sí. Y dicen generalmente, no, decirle que te hagan por más porque la aseguradora no te paga todo. O sea, si una reparación sale a 1.000 pesos, ponele que el chapista te ponga 1.500. O sea, 3 proformas, porque si no la aseguradora no te paga. Eso se debe a la, ¿cómo es? Me sale la parte que queda a cargo del liquidador. No, del dueño, ¿La franquicia? Del asegurado, ¿la franquicia o? No. No. Si existen alguna de esas figuras, ¿sí?, sea la franquicia o deducible, lo que va a hacer la compañía es tener bien claro y aplicar, ¿sí?, respecto del monto a partir de qué o de cuál
cuánto o si es menor de tanto. Eso tenemos que tener muy claro. Si es desde el principio, si es menos de tanto o más de tanto que tienen que involucrarse las partes. Eso ya es una cuestión aparte. El tema es que lo que te dice el mecánico, el chapista, ponele más, es porque siempre tenemos el problema que nos quieren pagar menos. Porque es una realidad, yo no entiendo por qué. Yo pido 10, me dice no, ¿sabe qué? 9. A mí no me pasó, pero siempre se escucha. Es como un principio general. Vos me pedís, te doy uno menos, pero te doy. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque capaz también piensan que uno está pidiendo de más. Si tuviéramos mayor intervención de lo que son liquidadores de siniestro, o sea, liquidadores independientes que te dicen cuánto es y cuánto tenés que cobrar, bueno, ese problema se saldría del ámbito del seguro, ¿sí? Pero no hay una respuesta legal para eso. La compañía te pide y él acepta la proforma que él cree que es justo, que la compañía cree que es justa conforme a los daños. ¿Sí? Si yo llevo una liquidación hecha por un liquidador matriculado, la compañía no me puede decir que no. No, ¿cómo? Lo que pasa es que, No me puede decir que lo que no. pasa es que ahí ya tienen que incluir ¿Por qué? los horarios Porque del ahí está interviniendo un profesional que sabe cuál es el daño. Independiente del liquidador. ¿Sí? Entonces, la compañía trabaja con liquidadores, pero los particulares no es costa judicial. Fíjense, acá la ley dice costas judiciales y extrajudiciales. Extrajudiciales refieren a los trámites que yo hago para obtener el cobro. Acá podríamos incluirle, no tuve ningún caso, no escuché que incluyan dentro de costas extrajudiciales el pago de liquidador. ¿Sí? Porque los particulares no usan liquidador. Se quedan con lo que le dice el chapista o lo que le dice el médico y lo que... Profesora, en el caso de un amigo mío tenía una spot Ajá. y venía de pescar y se hizo pelota con la veneno. Y la aseguradora le reconoció todos los daños y le dieron un auto nuevo. Pero él venía solo y entró mal en la cura y se reventó. Y a él le pagaron porque él probó que la Ecosport tenía mucha estadística de que tenía que volcaba mucho. Eso como vendría. Hay que ver la cobertura. Es muy probable que haya tenido una cobertura contra todo riesgo. Esas coberturas que son contra todo riesgo y más de buenas compañías aseguradoras que te cobran lo que valen, generalmente te responden. Generalmente te responden. Lo que hacen es descartar de manera automática que no haya existido dolo, ¿sí? Que no haya existido culpa. Entonces el daño fue causado por el riesgo. Pero como vos te estás cubriendo en ese todo riesgo a lo que vos le causes a los terceros o el daño que vos te causes a vos mismo, integridad de tu patrimonio, ahí te responde la compañía. Yo te puedo asegurar que si tu compañero está alcoholizado y tiene una prueba de alcoholemia, le van a aplicar culpa grave y no le pagan. ¿Pero por qué tuvo que probar en ese caso? No tuvo que probar, presentó nomás una estadística. No, sí presentó el primero, no le iban a reconocer. No sé, porque no le Claro. le mucho y él dijo, ¿no? Y después hablamos con el abogado y presentamos que la Ecosport tenía un... Claro, porque ahí lo que nosotros hacemos es desviar la vista de la conducta, que excluye la cobertura, mi conducta puede excluir la cobertura, y fijarnos en el vehículo. Cuando te aceptan la cobertura de los vehículos, y más las que son contra todo riesgo, están aceptando los riesgos, ¿sí? Y los peligros que tiene la misma cosa, ¿sí? Lo mismo que vienen estos, bueno, hubo una época que venían que una determinada marca publicaban en el diario y decían que se acerquen los que compraron tal camioneta en tal periodo porque venían con una falla
Entonces, las concesionarias dicen, no, vamos a abrir las paraguas, nos pueden dejar en la ruina, invertimos, traemos a nuestros clientes y les solucionamos el problema. Entonces, si alguien va y igualmente, ¿sí?, sin conocer todavía esto, contrata una cobertura contra todo riesgo, la compañía te acepta, está aceptando esas fallas que tienen, que son vicios escondidos que tiene la máquina. Ojo, ahí nosotros tenemos que declarar, en el caso de que tengamos conocimiento de que hay algún vicio que ya viene de fábrica, ¿sí? Si yo tengo conocimiento, eso es aumento del riesgo, ¿sí? Si después se demuestra que se tuvo conocimiento y no se efectuó un aumento el aumento del riesgo, la denuncia, ahí te van a excluir de cobertura, pueden excluir la cobertura. No es tan simple, ¿sí? Pero si no tenés conocimiento. Si no tenés conocimiento, ¿sí? O si es de público conocimiento, también te puedes escabullir. Ojo, ¿por qué? Porque nosotros estamos obligados a denunciar el agravamiento, como ustedes sabrán, a partir de que tomamos conocimiento. Pero si es de público conocimiento el agravamiento del riesgo, por ejemplo, que la empresa Toyota haya publicado, ¿sí?, en todos los diarios el problema de tal automóvil, la compañía, como es de público conocimiento, tenía que evaluar si continúa con los contratos o de todas esos automóviles, esas camionetas Toyota, los cambian, no endosan o emiten una nueva póliza y le comunican a su asegurado. Entonces, en esos casos que es de público conocimiento, después que vos tenés el siniestro, la compañía no te puede decir, ¿sabe qué? Usted no denunció el aumento del riesgo. ¿Por qué si es de público conocimiento? Usted ya lo sabía. Y ahí ganas. Bueno, continuamos. ¿Se entendió esta parte de acá? ¿Sí? ¿Cuándo se paga y cuándo no? B. El pago de las costas de la defensa en proceso penal cuando el asegurador asuma esa defensa. Lo mismo que dijimos. Nunca te cubre la sanción penal. Eso no existe. Solo la defensa en el juicio. Si la compañía decide defenderme en el juicio penal, si yo pierdo y me condenan a pagar las costas, la compañía va a tener que pagar mi abogado y las costas del juicio, ¿sí? O el abogado que me ponga la compañía, ¿no? Porque hay veces que comparte el defensor. Yo contrato un abogado de forma particular y es el mismo que trabaja con mi compañía, ¿sí? Ojo, les quiero aclarar algo. Nadie puede imponerles un abogado, ¿sí? Si yo soy asegurado, ¿sí?, y la compañía aseguradora dice, ¿sabe qué, señora? Yo voy a tomar su caso, tenemos el estudio jurídico de la empresa, se va a hacer cargo. Bueno, perfecto, pero yo quiero que mi abogado participe y controle la causa, ¿sí? Si el asegurado así lo quiere, la compañía, cuando tiene que pagar las costas, va a tener que pagar también la de mis abogados, no los suyos. ¿Sí? Claro, generalmente la compañía aseguradora dice, yo lo defiendo en juicio, ¿sí?, pero pongo mis abogados. Entonces vos te quedás ahí en tu casa esperando, que no sabés si va bien, si va mal, si esto y aquello, porque mucha gente no quiere tener una sentencia en contra, por más que no sea él el que pague. Entonces yo tengo derecho que si yo quiero elegir el abogado de mi confianza para que controle para mí ese juicio. Y esos honorarios también va a tener que pagar la compañía. O sea que aparte de los abogados que ponen la compañía, ¿yo puedo elegir uno más? No, todos podrían hacer eso, pero nadie como que le interesa, quedan tan contentos cuando dicen, bueno, nosotros tenemos nuestros abogados como si fuesen los señores abogados. Entonces la gente ya se queda tranquila, la compañía se arregla y yo.
Porque no se sabe que se puede poner otro y que se hace cargo. Exactamente. Si es condenada la compañía aseguradora al pago de las costas, paga todos los abogados. Como dice el chiste, hay abogados de confianza. Yo soy de confianza. Mis pocos clientes me aman. Bueno, 11. El pago de los gastos y costos, ¿sí?, se deben en la medida en que fueron necesarios, ¿sí? Si el asegurador debe soportar una parte del daño, ¿sí?, el asegurador reembolsará los gastos y costas en la misma. Acá les solo una E, ¿sí? Si el asegurado, ¿sí?, debe soportar una parte del daño, el asegurador reembolsará los gastos y costas en la misma proporción en que tuvo que pagar. Si se devengaron en causa civil mantenida por decisión manifiestamente injustificada del asegurador, éste debe pagarlos íntegramente. ¿Qué pasa? Muchas veces el asegurado, ¿sí?, reconoce, al revés que lo anterior. Quiere reconocer que hubo daño, terminar el pleito en un acuerdo para no seguir y terminar con una sentencia en contra. Pero la compañía aseguradora ve las posibilidades de ganar y no quiere, ¿sí? Entonces, si esa decisión de la compañía aseguradora de seguir un juicio generando costa, por ejemplo, apelando, porque ojo, muchas veces no es que se apela y se va a otras instancias por el hecho de que yo quiero ganar o no quiero perder. Las compañías aseguradoras muchas veces pelean judicialmente para sentar jurisprudencia. Entonces dicen, si yo gano en este caso, yo llevo a la corte, en los otros casos pido que se aplique esto y chao, gano. Entonces, acá también va, los abogados de las compañías son ya abogados. Acá, por ejemplo, la mayoría de las compañías trabajan con 2 o 3 abogados de acá de Misiones que ya son abogados con 30, 40 años de ejercicio de la profesión. Entonces ya va uno más por el ego y dice, bueno, yo esto lo voy a ganar porque es así. En esos casos tiene que pagar íntegramente las costas la compañía aseguradora porque son ellos los que ¿sí? Las disposiciones del artículo 110 y del presente se aplican aún cuando la pretensión del tercero sea rechazada. La pretensión del tercero sea rechazada. Acá hay que tomar con pinza. ¿Sí? Cuando habla de la pretensión del tercero, es decir, el que demanda, el que reclama a la compañía aseguradora, si lo leemos así del palazo, vamos a entender. O sea, si el que le demanda a la compañía aseguradora pierde, la compañía aseguradora paga. Eso se entiende, ¿no es cierto? Bueno. Lo que hay que tomar con pinza es que cuando el reclamo que se hace, ¿sí?, y se hace por muchos rubros, vieron que cada abogado ya le agrega más: daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño estético, daño psicológico, daño psiquiátrico. Y dice el juez, no, espera, acá va a ser daño moral, daño material. Entonces, ¿qué hace? Pierde el juicio de manera parcial o gana de manera parcial. Si son positivo o negativo. ¿Sí? Si lo ganamos de manera parcial, igual la compañía aseguradora paga todas las cosas. ¿Sí? Si se rechaza la acción, por ejemplo, contra la compañía porque se hizo valer una exclusión de cobertura, la compañía no paga los costos de costas. ¿Cuándo no paga? ¿Sí? Cuando se rechaza, por ejemplo, una acción contra la compañía porque hay una exclusión de cobertura. En ese caso. ¿Sí? En ese caso y en muchos más. No. O por ejemplo, no demuestro el daño. Pero demuestro solo el daño al vehículo, pero los otros daños nunca demostré. Entonces me dice, bueno, páguele 50.000 pesos por el auto
Y los otros, porque siempre se reclaman millones y millones, Pero si la demanda se inicia contra la aseguradora, el no, dueño. espere. Eso le voy a aclarar también, perdón, me expresé mal. Nunca se le puede demandar a la compañía aseguradora solo, ni acompañada. La compañía aseguradora, nosotros utilizamos ese término como común para hablar y decimos demandado, demandado, demandado. La compañía aseguradora no es demandada, es citada en garantía. La compañía aseguradora se la llama para que garantice el pago de la indemnización. No es demandada. Es demandado el responsable del daño. Por eso está prohibido. La compañía se libera y la demanda sigue contra el dueño. Contra el dueño del bien. ¿En una exclusión, no me decís? Claro, Claro, en una exclusión de cobertura. ¿Sí? La compañía demuestra que hay una exclusión de cobertura, en ese caso no toma la defensa del asegurado, ¿sí? Manifiesta que hay una exclusión de cobertura, el juez acepta, ya la sentencia va a aceptar, aparta a la compañía aseguradora y no paga las costas del juicio. ¿Sí? Pero la compañía nunca es demandada. Por eso la ley prohíbe de manera expresa la acción directa contra la compañía. Si él me chocó y él tiene seguro contra todo riesgo por Santo Seguro y este iba re bien, qué sé yo, re buenito, pobre, bueno, yo le voy a demandar a la compañía. Automáticamente se te rechaza la acción porque no tiene legitimidad procesal, no es parte en el proceso la compañía. ¿Sí? Él lo tengo que demandar a él, al dueño guardián de la cosa, y a la compañía lo cito. Cuando la compañía acepta la defensa del asegurado, ya significa que no te va a pedir exclusión después Cuando acepta la defensa, sí. voy a aclarar, cuando la compañía aseguradora acepta o te manifiesta, ¿sí?, que acepta la defensa, lo que hace es adherirte a vos a la contestación que ellos hacen, ¿sí?, o adherirse ellos a la contestación de demanda que vos haces. Lo que te proporciona es el abogado. Claro, pero no puede venir Sí. después a decirte no te doy una cláusula de exclusión. No, porque eso te van a hacer en el mismo momento que ellos se presenten. Antes de darte la defensa, diría. Yo como tercero damnificado, a mí no me interesa, en realidad sí, depende quién sea el que me dañó. Si el que me dañó viene con un BMW último modelo, bueno, yo le demando y seguramente tendrá seguro. Si es uno más o menos, que yo sé que ni el auto le voy a poder sacar, yo voy a pensar, bueno, ¿cuál será la compañía? Averiguo cuál es la compañía y la cito. Si yo le demando a él y no cito su compañía porque no averigüé, no sé cuál tiene, no me dijo, pareciera que no tenía, él cuando contesta la demanda le pide al juez que le cite a su garantía. Porque la aseguradora es garantía de él, no garantía mía. A mí me pagan igual. Yo voy contra él. ¿Sí? A veces yo me adelanto y ya le pido al juez, cítele a tal compañía, porque yo ya sé que ya se va a presentar, quizás ya sea liana, me reconoce, significa me reconoce el derecho y ya le pago y terminó. ¿Se entiende? Por eso no es demandada, es citada en garantía. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Seguimos. Ay. Las penas. La indemnización debida por el asegurador no incluye las penas aplicadas por autoridad judicial o administrativa. ¿Qué se refiere? Habla de penas porque habla de un juicio criminal. No incluye nunca penas, ustedes lean penas, ¿sí?, de autoridad judicial, ustedes piensen directamente siempre en responsabilidad penal. O sea, privación de libertad, multas penales y inhabilitaciones, nunca.
responsabilidad civil de mala praxis, el productor me manda una macana terrible, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, me cubre la indemnización del damnificado, pero dice, bueno, usted arréglese con la superintendencia en la sanción que se va a aplicar. Y arréglese con el juez penal si incluso fue un delito. Comúnmente los fraudes. Porque uno de los delitos más comunes de los productores son los fraudes que hacen el seguro con los clientes. ¿Sí? Cobrar indemnizaciones indebidas. ¿Sí? Eso es lo más común. 3. El seguro de responsabilidad por el ejercicio de una industria o comercio comprende la responsabilidad de las personas con funciones de dirección. Las personas con funciones de dirección. Esto yo le voy a aclarar. Estos que se suelen conocer como integrales de comercio, integrales de industria, etcétera, etcétera, otros nombres suelen poner, son las funciones normales, ¿sí? Y las funciones legales que cumple este director de empresa. Si yo soy director de empresa, tomo una decisión, por ejemplo, efectuar una inversión, ¿sí? Y esa inversión fue una mala decisión y, por ejemplo, le produje pérdidas a todos los socios y clientes, ¿sí? Que son errores que se pueden llegar a dar o no dar. Pero cuando ya hablamos de mala praxis, cuando ya hablamos que un director tomando funciones que no las tiene o desempeñando mal su función, no está incluido. Existe aparte un seguro de responsabilidad civil para directores y gerentes de empresa. ¿Sí? Cuando las macanas que yo me mando no son el ejercicio de mis funciones. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Cubre los daños que cause la empresa y los daños que causen los directores ejerciendo normalmente su función. ¿Se entiende? Lo adicional de mala praxis es que está el seguro de responsabilidad civil para directores y gerentes. Conviene tener los dos. ¿Sí? Conviene tener los dos. Dolo o culpa grave acá está. Artículo 114. El asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad. Tengo la intención de dañar, tengo la intención de causar ese daño sobre las cosas ajenas, sobre mis cosas, ¿sí? Cuando hablamos de seguros de estos tipos, o máxima, ¿sí? Falta de diligencia. Máxima negligencia, máxima imprudencia, máxima impericia. ¿Sí? No tiene derecho a ser indemnizado, específicamente, si le correspondía a él, ni tampoco va a tener acción contra la compañía aseguradora por repetición en el caso que tengan que abonarle a un tercero damnificado. ¿Sí? Denuncia, el 115. El asegurado debe denunciar el hecho del que nace su eventual responsabilidad en el término de 3 días de producido. Si es conocido por él, o debía conocerlo, o desde la reclamación del tercero si antes no lo conocía. ¿Qué es lo más importante? Acá. El momento en el que yo tengo conocimiento no del daño, del hecho que me produce a mí responsabilidad. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una máquina perforadora que alquilo, y es mía,
y yo sé, ¿sí? O me cuentan de que hubo una explosión, yo tengo que denunciar el que tuvo la explosión, por más que yo no sepa si alguien murió, si alguien se rompió la pierna, si a nadie le pasó nada. No hay que confundir el daño con el hecho. ¿Sí? Si no pasó nada, bueno, por suerte no pasó nada. ¿Sí? Pero si yo voy a esperar de que a alguien le pase algo, que alguien reclame algo, se me va a pasar el tiempo y voy a perder la cobertura por caducidad. ¿Sí? Tengo conocimiento del hecho, llamo y denuncio. Me presento en la compañía y denuncio. Si estoy en el exterior, bueno, mando un correo electrónico y pongo en conocimiento de la compañía que en ese momento no puedo presentar la documentación porque estoy en tal o cual lugar, pero yo estoy informando que el siniestro sucedió. ¿Y si ¿Sí? no tenés conocimiento? Y si no tenés conocimiento, no corre el caso. ¿Sí? Hay muchísimas veces pasa de que nosotros tomamos conocimiento cuando viene alguien a reclamar. ¿Sí? El problema es cuando no me reclaman a mí, le reclaman a la compañía. ¿Sí? Y la compañía dice, no tiene el señor cobertura porque no denunció el siniestro, pero yo no sabía. ¿Sí? Ese tomar o no conocimiento es como un arma de doble filo por el hecho de que usted tiene que saber que la compañía siempre va a usar el más mínimo elemento que tenga, que le dé la ley, para excluirse responsable. Eso tiene que tener presente, esto es un negocio, siempre le repito, ¿sí? Es un negocio. La compañía te defiende cuando sabe que también va a perder, ¿sí? Pero es un negocio. Por lo tanto, mi defensa del conocimiento es muy simple. Hasta el juez lo puede presumir. Y más cuando es un reclamo. Supóngase una muerte, en caso de una muerte. Pero es una justificación. Es un negocio. Usted dice es un negocio. Es una justificación. O sea, No, yo es un comercio negocio. con un montón de cosas supuestamente y si el producto está alterado o lo que ocurre, si no se da cuenta, es un negocio. Es un problema. Yo voy a poner alguna cosita, una traba para no resarcir la... Es que es así. Bueno, pero... La vida real es así. Ellos tienen innumerables... Supongamos Está la defensa de la supuestamente seguridad. todos estamos pagando un seguro en la cual la compañía se debe... Pero también, claro, fíjense, la póliza, ¿por qué es así de gruesa? Porque te está diciendo todos los casos donde no te va a cubrir. Ahora entra el productor que sí que hay que asesorarlo, todo, está todo bien, pero el asegurado no sabe absolutamente nada. O sea, hay un engaño ya de por sí en principio. No, Sí. no. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hay una póliza. Donde uno le cede a la Pero usted me póliza. estaba diciendo de que por más que haya una póliza y esto es un negocio, entonces no se cumple. No, no estoy diciendo que no se cumplen. Lo que yo estoy diciendo es que hay muchos elementos en la ley y en la Esa es la causa póliza. por la cual el asegurado no cree en la compañía de seguro. No, y en la póliza, porque la póliza repite artículo por artículo de la ley, donde se excluye de responsabilidad, se exime de responder por el asegurado. Y una de esas causas es este artículo, ¿sí? Donde yo por obviedad me van a decir que yo tendría que tener conocimiento cuando una cosa mía o de mi propiedad causa un daño, ¿sí? Y muchas veces no es así. ¿Y dónde está mi defensa? ¿Sí? Su señoría, ¿usted cree que si yo hubiese tenido conocimiento no iba a denunciar sabiendo que me pueden demandar esto? Además de las pruebas que yo puedo hacerme valer, que son muchas que me da la ley, ¿sí? Todos los tipos, los medios de prueba, también me puedo hacer valer de presunciones, ¿sí? Decirle al juez, ¿usted cree que yo no voy a denunciar sabiendo que voy a perder de mi patrimonio esta suma de dinero? Y que tengo seguro. Y que tengo seguro. Ahora, Como usted dijo
El problema es si va y hace la denuncia en la aseguradora y no al dueño. No la denuncia, el reclamo. El reclamo. Específicamente. Porque podemos hacer reclamo de muchas formas. Pero entonces la aseguradora le dice no, porque el dueño no hizo, No cumplió. o sea, no denunció la aseguradora, Sí. rechaza. Entonces el damnificado denuncia al dueño. Ajá. El dueño puede citar en garantía a la aseguradora, por más que haya pasado el Puede tiempo, alegar que recién tiene conocimiento. porque él recién tiene conocimiento. ¿Qué dice el A mí me compañero? pasó que me chocó un tipo y Ajá. yo fui lo primero a la aseguradora. ¿Dónde está asegurado? Ya, fui atrás, le dije, ¿y chocó tu asegurado? Dame. No, pero si él no denunció todavía. Entonces fui a buscar tipo y vamos a la compañía, hacer la posición, lo presento a la misma y ahí, vale. Sí. Me le voy a hacer un juicio con un abogado. Depende. Una pregunta, profesora. Sí. Si a mí la compañía no me cubre porque asume que no pasó un semáforo en rojo, fue dolo, por ejemplo, yo puedo, o sea, y en definitiva el semáforo no andaba, yo le puedo hacer juicio a la compañía. ¿Y usted pagó? Si el que va contra mí me va a obligar a pagar, Claro. En ese caso, usted le cita a la compañía. y la Siempre. compañía dice no porque está En el mismo juicio se resuelve eso. Usted por más que la compañía le niegue, ¿sí?, por escrito la cobertura, cuando usted le demanda, usted le cita a la compañía aseguradora que venga y repita eso al juez. Cuando la compañía viene y repite eso al juez, usted va, pide el informe, ¿sí?, de cómo funcionan los semáforos en ese lugar de la ciudad a esa determinada hora, y ahí le van a decir, ¿sí? Y hay que ver si hay cámaras, etcétera, 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 y ahí usted prueba y demuestra que sí usted tiene cobertura. En ese mismo juicio, ¿sí?, se resuelve, no como una demanda que uno hace a la compañía, sino como un reclamo de cobertura. En caso contrario, siempre hay que citar. ¿Saben por qué siempre hay que citar? Porque se me puede dar vuelta la tortilla. Le vuelvo a repetir, es un negocio. Supóngase que usted le demanda al señor, ¿sí?, que usted le demanda al señor, y usted no cita a la compañía porque la compañía ya le había dicho que no. Pero usted sabe que la compañía no tiene razón. Usted no tiene que esperar que el juez le condene, que usted pagarle los 100.000 para después repetir contra la compañía, ¿sí? Porque la compañía puede decir, pero a mí no me citaron en juicio, yo no me pude defender, ¿sí? Usted no me puede hacer repetir por algo que si usted me citaba yo quizás cumplía, ¿entendés? Y además el tiempo que va a tardar ese juicio puede llegar a prescribir el derecho que usted tiene para reclamarle a la aseguradora. La aseguradora se le cita en juicio sí o sí, por más que le haya dicho que no va a pagar. Y ahí en el juicio tratamos de demostrar que sí. En el caso de él fue fácil porque él le buscó al que le dañó y fueron, o sea, hicieron juntos la denuncia. Le llevó al tiempo a hacer la denuncia, pero hay veces que, como decimos, lo vas a llevar al juicio, pero si vos a la compañía y te dice que no, te vas a hacer juicio. Yo tengo una pregunta parecida ahí, un pinche ahora que le chocaron de atrás, un camión de atrás, volvió el auto. Y él hablaron, bueno, vamos a hacer a cada uno la denuncia en su compañía y para que le cubra el seguro. Él fue, hizo una denuncia en la suya y fue a hablar en la otra. Y nunca fue el otro sin la denuncia. ¿Qué pasa? Pasan los 3 días y la aseguradora no la va a cubrir, o cómo es el tema ahí, no es necesario. Pasa que pasa el periodo que tiene para denunciar, ¿sí?, y él al no cumplir con la obligación que le corresponde, que es de denunciar, ¿sí?, cae en caducidad. Y al chocarle de atrás ese tenía que responder y ahí. Exactamente. Ahí tiene que hacer un juicio. O puede llegar a tener la suerte en esos casos de tener el acuerdo que hacen entre compañías, pero el acuerdo entre compañía y compañía solamente funciona cuando ambas partes denuncian en sus compañías. No
el caso de si ese no denuncia, solo puede accionar contra él, no contra el resto. No, porque la compañía busca siempre para no responder. O sea, bueno, no es así literal, suena muy feo, suena muy feo, pero la realidad eso es en el mismo pueblo. ¿Qué pasó? Está bien, pero vamos a ver. Eso es en el mismo pueblo. Sí. En ese caso va a ser lo que hizo Ariel. Le agarra la oreja y te va. Sí. ¿Y qué pasa si no te chocas, están chocando unos locos en Buenos Aires? ¿Qué hace? Y no hace la denuncia, te la comes. Te sale mal la jugada, diríamos. No te cubre la compañía. La compañía no le cubre a él. Por eso. Sí. Pero vos lo que tenés que hacer es cuando, en el momento que tenés un accidente, aparte de pedir el seguro, es anotar la patente. Sí, la patente. Entonces, porque tu acción nunca es contra el seguro, tu acción siempre es contra la persona que te chocó. Pero en vez de solucionar rápido, vas a tener que ir a juicio, si así no hay vuelta. Vas a tener que ir, le mandas una carta de documento, intimándole, y en su caso después le vas a juicio. Y ahí él solo pierde en el caso que la compañía no responde. No pregunta, profesor. Pero eso ya es si vos sabés que tenés seguro vigente, salvo que no sea culpa grave, que la compañía le va a cubrir a la otra persona, ya él es muy mala persona. Y en ese caso vos, por él estás dejando Buenos Aires, hacer la denuncia en la policía o la exposición ahí en ese momento. Sí. O puedes volver a tu ciudad y siempre que vos cumplas con el plazo. De los 3 días. Sí. Si es un accidente grave, o importante, por más que no le pase nada a las personas, pero fue un daño muy importante que sucedió al vehículo, muchas veces a la persona no le pasa nada, pero el vehículo hay que traer con grúa. ¿Sí? En estos casos conviene hacer las actuaciones policiales. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, yo creo que por hoy ya vamos a terminar. Ante el pedido de las caras desesperadas, vamos un poquitito más, vamos a dar el viernes que viene un poquitito más, me voy a cumplir un poquito el horario por ustedes también más, y voy a traer unos casos para leer. Lo vamos a leer acá y lo vamos a resolver acá porque son muy lindos, muy graciosos y reales sobre todo. ¿Sí? Y ahí ya tienen menos para trabajar. Porque los casos que yo les traigo es adicional a las cosas que mandan, digamos.